¿Te atreverías a entrar en un lugar donde cada paso exige atención absoluta? En este viaje no recorreremos destinos tranquilos, ni paisajes pensados solo para la postal. Cruzaremos caminos suspendidos sobre acantilados montañas, donde el aire se vuelve escaso, costas golpeadas por olas gigantes y rutas donde la naturaleza no permite distracciones. Son lugares extremos impresionantes y reales, donde la belleza siempre viene acompañada de respeto. Aquí el riesgo no se exagera, se entiende. Prepárate para descubrir algunos de los rincones más desafiantes del planeta donde viajar significa medir cada movimiento. Nazaré, Portugal. Nazaré es una localidad costera situada en el centro de Portugal, conocida por combinar tradición marinera y fenómenos naturales extraordinarios. Aunque conserva el encanto de un pueblo pesquero atlántico, su fama internacional proviene de las gigantescas olas que se forman frente a la Praia do Norte durante el invierno. Este fenómeno está relacionado con el Cañón de Nazaré, una profunda formación submarina que concentra la energía del océano y genera algunas de las olas más grandes registradas en el mundo. Gracias a ello, la localidad se ha convertido en un destino de referencia para el surf de olas gigantes. Sin embargo, Nazaré ofrece mucho más que deporte extremo. Desde el fuerte de São Miguel Arcanjo, se obtienen excelentes vistas del océano y de las condiciones que atraen a surfistas de todo el planeta. Al mismo tiempo, el pueblo mantiene vivas sus tradiciones visibles en la gastronomía, la actividad pesquera y la cultura local. Para un documental de viajes, Nazaré resulta especialmente interesante porque reúne ciencia, naturaleza y vida cotidiana en un mismo escenario. Es un lugar donde la fuerza del Atlántico convive con una identidad cultural que sigue siendo parte esencial de su atractivo. Kjeragbolten, Noruega. Kjeragbolten no es simplemente una roca famosa para hacerse una fotografía. Es una enorme piedra encajada entre dos paredes de montaña, suspendida sobre el Isefjord, en una de las zonas más impactantes del suroeste de Noruega. Se encuentra a unos 984 metros de altura, y llegar hasta allí exige una caminata seria, con subidas marcadas, terreno rocoso y cambios de clima que pueden aparecer sin previo aviso. Durante el recorrido, el paisaje muestra muy bien la geografía glaciar noruega. Superficies de roca pulida, valles profundos y un fiordo que se abre al fondo como una gran línea azul entre montañas.
La escena más conocida es la de los visitantes de pie sobre la piedra con el vacío bajo los pies. Pero reducir Kierak-Bolten a ese momento sería quedarse en la superficie. Este lugar habla también de turismo responsable, seguridad en montaña y gestión inteligente de espacios naturales. Noruega mantiene los senderos señalizados, pero evita llenar el paisaje de estructuras innecesarias, dejando que la experiencia conserve su carácter salvaje. Para un documental de viajes Kierak-Bolten, permite explicar cómo se formaron los fiordos, cómo se mueve el turismo de aventura en Escandinavia, y por qué la emoción más poderosa nace muchas veces de caminar con respeto por un entorno que impone sus propias normas. Halfdome Parque Nacional Yosemite, Estados Unidos. Halfdome domina el valle de Yosemite con una silueta inconfundible, una enorme masa de granito que parece cortada por la mitad. Su perfil se reconoce desde muchos puntos del parque, pero alcanzar la cima supone una experiencia mucho más exigente. El sendero atraviesa bosques, cascadas, superficies de roca pulida y fuertes desniveles, antes de llegar al tramo final donde los famosos cables metálicos ayudan a superar una pendiente pronunciada. Más que una caminata panorámica, es una ruta que requiere preparación física y atención constante. La importancia de Halfdome también está en su valor geológico. El granito modelado por antiguos glaciares y la erosión ha creado un paisaje de paredes limpias, cúpulas redondeadas y amplios valles que atraen a visitantes de todo el mundo. Además, el acceso a la sección de los cables se controla mediante permisos para reducir la saturación y mejorar la seguridad. En un documental de viajes Halfdome, permite hablar de conservación, gestión de parques nacionales y turismo responsable. Llegar a la cima significa también comprender la importancia de Yosemite como espacio natural protegido. Angels Landing, Parque Nacional, Zion, Estados Unidos. Angels Landing es una de las rutas más emblemáticas del Parque Nacional Zion en Utah y una forma directa de entender la grandeza geológica del suroeste de Estados Unidos. El sendero asciende desde el valle entre paredes de arenisca rojiza, curvas cerradas y miradores que revelan gradualmente la escala del cañón. La fuerza del paisaje se construye paso a paso, mientras el visitante gana altura y observa cómo el agua, el viento y el tiempo han modelado estas formaciones durante millones de años.
Zion no es solo un parque atractivo, es una lección abierta de geografía, erosión y conservación del paisaje desértico. El tramo final de Angel's Landing es el más conocido porque recorre una cresta estrecha, equipada con cadenas en las zonas más expuestas. Debido a su popularidad, el acceso está regulado mediante permisos para reducir la masificación y mejorar la seguridad. Este aspecto convierte la ruta en un ejemplo de turismo sostenible dentro de un parque nacional de gran valor ecológico. Para un documental de viajes, Angel's Landing permite abordar aventura, planificación y respeto por los espacios naturales. La recompensa no es solo alcanzar la cima, sino comprender por qué algunos paisajes necesitan límites para conservar su carácter extraordinario. Mount Everest Cumbre, Nepal. La cumbre del Everest, situada a 8.849 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de la Tierra y uno de los mayores desafíos para el ser humano. Ubicada en la frontera entre Nepal y China, esta montaña simboliza la exploración, la resistencia física y la capacidad de adaptación a condiciones extremas. Desde Nepal, la ruta más conocida atraviesa el Valle del Khumbu, una región habitada por comunidades sherpas que mantienen una estrecha relación cultural y espiritual con la montaña. El recorrido hasta el campamento base permite descubrir monasterios budistas, paisajes glaciares y una de las geografías más impresionantes del planeta. Más allá de la fama de su cima, el Everest es también un escenario donde se plantean importantes cuestiones sobre sostenibilidad y conservación. Las bajas temperaturas, la escasez de oxígeno y las condiciones meteorológicas cambiantes convierten cada ascenso en una operación compleja que requiere preparación y experiencia. Para un documental de viajes, el Everest ofrece mucho más que una historia de aventura. Permite explorar la relación entre las personas y un entorno extremo, así como los desafíos que supone gestionar el turismo en una de las zonas más frágiles y emblemáticas del mundo. Sendero de tablones del Monte Hua, China. El Sendero de Tablones del Monte Hua, en la provincia china de Shanxi, es uno de los recorridos de montaña más conocidos del país. Instalado sobre paredes rocosas muy escarpadas, este camino ofrece una experiencia única en una de las 5 montañas sagradas del taoísmo. El Monte Hua, también llamado Huashan, ha sido durante siglos un importante destino de peregrinación y un símbolo de espiritualidad.
Sus senderos conectan templos, pabellones y miradores situados en crestas elevadas, rodeados por impresionantes paisajes de granito. Aunque el recorrido es famoso por la sensación de altura que produce su valor, va más allá de la aventura. Los tablones forman parte de una red histórica de caminos utilizados por monjes y peregrinos para acceder a lugares de culto en zonas de difícil acceso. Actualmente existen medidas de seguridad que permiten realizar la visita de forma más controlada, pero el entorno sigue exigiendo atención y respeto. Para un documental de viajes, el Monte Hua permite mostrar cómo la tradición religiosa, la ingeniería sencilla y la geografía extrema pueden convivir en un mismo espacio, creando uno de los paisajes culturales más singulares de China. Preikestolen el Púlpito, Noruega. Una pared de roca se eleva sobre el Isefjord y termina en una plataforma plana que parece diseñada para detener el viaje unos segundos. Preikestolen, conocido como el Púlpito, es uno de los miradores naturales más famosos de Noruega. Por su forma característica y su posición a más de 600 metros sobre el fiordo. La ruta hasta la cima atraviesa bosques, zonas rocosas, pequeños lagos y varios tramos de ascenso que muestran bien la geografía del suroeste noruego. No es una excursión especialmente difícil para senderistas preparados, pero exige calzado adecuado y atención a los cambios de clima. Lo más interesante de Preikestolen no es solo la fotografía final, sino la forma en que el paisaje revela el trabajo de los glaciares. Durante miles de años, el hielo fue modelando estos valles hasta formar fiordos de paredes verticales y aguas profundas. Desde arriba, el Isefjord aparece como una estrecha línea entre montañas, barcos y pequeñas granjas. Para un documental de viajes, este lugar combina naturaleza, geología glaciar y una experiencia accesible. El Púlpito no necesita grandes explicaciones. Basta con observar el paisaje para comprender su escala. Caminito del Rey, España. Pocas rutas muestran también la relación entre ingeniería, paisaje y memoria industrial, como el Caminito del Rey en la provincia de Málaga. El recorrido atraviesa el desfiladero de los Gaitanes con pasarelas sujetas a paredes verticales y tramos suspendidos a unos 100 metros sobre el río Guadalhorce. Lo que hoy es una experiencia segura de turismo activo, nació a comienzos del siglo XX como una infraestructura ligada a obras hidroeléctricas. Esa combinación de utilidad técnica y belleza geográfica
explica su atractivo no es solo un sendero con vistas, sino una antigua vía de trabajo convertida en patrimonio turístico. La ruta permite descubrir el territorio paso a paso. Aparecen paredes calizas, puentes, túneles y miradores que muestran cómo el agua ha modelado el cañón durante miles de años. Tras su rehabilitación y reapertura en 2015, el Caminito del Rey se convirtió en un ejemplo de recuperación de infraestructura histórica y desarrollo local en Andalucía. Para el visitante, la experiencia combina emoción controlada, ingeniería civil y un entorno reconocible del sur de España. Caminar por sus pasarelas no consiste en buscar peligro, sino en comprender cómo una obra humana puede adaptarse al paisaje sin perder su carácter. Carretera de Panlong, China. La carretera de Panlong, en Xinjiang, se reconoce desde el aire por una sucesión casi hipnótica de curvas que suben y bajan por la meseta del Pamir. Con decenas de kilómetros y cientos de giros cerrados, esta vía se ha convertido en una imagen muy poderosa del turismo de carretera en China. Su nombre se asocia a la forma de un dragón enroscado, pero lo más interesante es su diseño, una solución de ingeniería vial para ganar altura en terreno montañoso sin pendientes imposibles. Cada curva revela capas de roca, laderas áridas y una escala paisajística propia de Asia Central. El atractivo de Panlong no está solo en sus curvas, sino en el territorio que atraviesa. La zona de Taxkorgan, próxima a Asia Central, reúne cultura tayika, rutas históricas, pastos de altura y montañas de más de 4.000 metros. Para un viaje documental, la carretera une geografía, movilidad, turismo de aventura e identidad regional. La cámara puede seguir el asfalto desde arriba, pero la narración debe bajar al nivel del conductor. Altitud, atención constante, clima seco y una lejanía que da peso a cada kilómetro. Panlong no es solo una carretera fotogénica, es una forma de leer el Pamir en movimiento. Río Qiantang, China. El río Qiantang, en la provincia china de Zhejiang, es famoso por uno de los fenómenos mareales más impresionantes de Asia. En ciertas fechas del calendario lunar, la marea avanza desde la bahía de Hangzhou y entra río arriba, formando una ola frontal que recorre varios kilómetros a gran velocidad. En lugares como Haining, miles de visitantes se reúnen para observar este movimiento del agua con seguridad. Lo llamativo no es solo la fuerza visual de la ola,
sino la combinación de factores que la hacen posible. La forma del estuario, la amplitud de las mareas y la manera en que el cauce canaliza la energía del mar hacia el interior. Este fenómeno forma parte de la identidad local desde hace siglos. La llegada de la marea no se vive solo como un espectáculo natural, sino también como una tradición ligada al río. A lo largo de sus orillas hay diques, plataformas de observación y sistemas hidráulicos que muestran cómo la ingeniería civil convive con una fuerza difícil de controlar. Para un documental de viajes, el Qiantang permite unir hidrología, geografía costera, prevención de riesgos y turismo cultural. Más que una ola poderosa, este río muestra cómo una comunidad aprende a respetar y gestionar la energía cambiante de su paisaje. Carretera de Kilar a India. Tallada en una pared de roca del Himalaya occidental, la carretera de Kilar aparece como una de las rutas más exigentes del norte de India. Conecta zonas remotas entre Himachal Pradesh y el entorno de Kishtwar, atravesando valles profundos, gargantas estrechas y tramos donde la calzada parece apoyarse sobre el precipicio. Aquí la geografía no es un simple decorado. Condiciona cada curva, cada cruce y cada decisión del conductor. El firme irregular, la falta de espacio y los desprendimientos estacionales convierten el trayecto en una lección clara sobre movilidad de montaña y aislamiento territorial. Más allá de su fama en vídeos de aventura, la carretera de Kilar tiene un valor humano muy fuerte. Para muchas comunidades no es una atracción extrema, sino una conexión necesaria con mercados, hospitales, escuelas y rutas de transporte. Durante los meses de mejor clima, camiones, motos y vehículos locales avanzan con paciencia por un corredor donde la experiencia del conductor cuenta tanto como el motor. En un documental de viajes, este lugar permite hablar de infraestructura rural, vida en alta montaña y adaptación cotidiana. La tensión visual atrae, pero la historia está en comprender que aquí la carretera sostiene la vida diaria del valle. Cataratas Helmken, Canadá. Helmken Falls se encuentra en el Parque Provincial Wells Gray en la Columbia Británica y es una de las cascadas más impresionantes del interior de Canadá. El río Mortal cae desde más de 140 metros de altura hacia un anfiteatro de roca volcánica, generando una nube de vapor que cambia según la estación. En invierno suele formarse un enorme cono de hielo en la base, mientras que en épocas más cálidas el caudal aumenta y llena el cañón con un sonido constante. Además de su belleza, el lugar cuenta con senderos y miradores de fácil acceso. Detrás de esta imagen espectacular,
Existe una historia geológica sencilla de comprender. Las cataratas se formaron gracias a la interacción entre antiguos flujos de lava, la erosión y el trabajo continuo del agua. Por ello, Helmken es mucho más que un punto fotográfico. Es un ejemplo visible de cómo evoluciona un paisaje a lo largo del tiempo. En un documental de viajes permite abordar temas como la geología volcánica, la conservación ambiental y los espacios protegidos del oeste canadiense. Su fuerza visual demuestra cómo la naturaleza transforma el territorio con paciencia y constancia. Glaciares de Islandia, Islandia. Los glaciares de Islandia cubren montañas, volcanes y valles, creando una de las geografías más singulares del Atlántico Norte. Vatnajökull, Langjökull o Mýrdalsjökull no son masas de hielo inmóviles, sino sistemas dinámicos que avanzan, retroceden, se agrietan y modifican el terreno. En esta isla, el hielo convive con campos de lava, ríos de deshielo, playas negras y volcanes activos, formando un paisaje donde cada ruta revela una parte de la historia geológica del país. Para el visitante, la experiencia puede incluir caminatas guiadas con crampones, cuevas de hielo en temporada adecuada o miradores desde los que se entiende la escala de estos gigantes naturales. Lo que hace únicos a los glaciares islandeses es su relación constante con la actividad volcánica. Bajo algunas capas de hielo existen sistemas geotérmicos capaces de provocar inundaciones glaciares, alterar cauces y transformar el paisaje en poco tiempo. Esta tensión entre hielo, agua y fuego permite hablar de cambio climático, turismo sostenible y evolución del territorio. También exige responsabilidad. Muchas zonas requieren guías especializados, equipo técnico y condiciones meteorológicas favorables. Islandia demuestra que un glaciar no es un decorado estático, sino una fuerza natural que sigue moldeando la isla. Puente de cristal del Gran Cañón de Changjiajie, China. Suspendido entre dos paredes del Gran Cañón de Changjiajie, en la provincia china de Hunan, este puente de cristal resume muy bien la ambición del turismo escénico contemporáneo. La estructura, diseñada como pasarela peatonal, combina acero, cables y paneles transparentes para crear una experiencia visual donde el visitante camina sobre el vacío con el cañón bajo sus pies. Su fama internacional se debe tanto a la altura como al diseño arquitectónico pensado para integrarse en un paisaje de pilares rocosos, bosques húmedos y formaciones de arenisca que han convertido Changjiajie en uno de los destinos naturales más reconocibles de China. Lo más valioso del puente no es únicamente la sensación de vértigo,
sino el debate que abre sobre ingeniería, conservación y gestión de masas turísticas. Una infraestructura de este tipo debe equilibrar seguridad estructural, capacidad de visitantes, impacto visual y protección del entorno natural. Para un documental de viajes, Zhang Jiajie permite explicar cómo China ha convertido ciertos paisajes en experiencias de alto valor turístico, apoyándose en tecnología constructiva, plataformas panorámicas y control de accesos. El puente actúa como una frontera entre dos formas de mirar la naturaleza, desde la contemplación tradicional y desde la arquitectura diseñada para intensificar la experiencia del visitante. Barracuda Point, Sipadan, Malasia. Bajo las aguas de Sipadan, Barracuda Point es uno de los sitios de inmersión más conocidos del sudeste asiático, por la concentración de vida marina que puede aparecer en pocos minutos. La isla se alza sobre una antigua estructura volcánica en el mar de Celebes, y sus paredes submarinas caen hacia aguas profundas. Esa geografía crea corrientes, cambios de temperatura y zonas de alimentación que atraen bancos de barracudas, tortugas, tiburones de arrecife, peces loro jorobados y numerosas especies de coral. Para el espectador, el interés no está solo en ver peces grandes, sino en entender cómo una pared oceánica funciona como corredor natural de biodiversidad. La inmersión en Barracuda Point exige respeto por el mar y por las normas de conservación. Sipadan forma parte de un sistema protegido, donde los permisos diarios se controlan para reducir la presión turística sobre el arrecife. Esta gestión convierte el destino en un ejemplo de turismo de buceo responsable, con equipos certificados, guías locales y atención al impacto ambiental. En un documental de viajes, Barracuda Point permite hablar de ecología marina, sostenibilidad y economía turística sin perder fuerza visual. La escena más recordada suele ser el movimiento circular de las barracudas, pero el verdadero relato está en un ecosistema que debe mantenerse vivo. Volcán Dukono, Indonesia. El volcán Dukono, en la isla de Halmahera, pertenece a una de las regiones volcánicas más activas de Indonesia. Su presencia no se entiende como una montaña aislada, sino como parte del gran sistema geológico del Anillo de Fuego del Pacífico, donde las placas tectónicas generan terremotos, fumarolas y erupciones frecuentes. Durante años, Dukono ha mantenido una actividad persistente con emisiones de ceniza que recuerdan la fuerza de los volcanes abiertos,
Para un documental de viajes, este lugar ofrece una oportunidad clara para hablar de vulcanología, monitoreo de riesgos, comunidades insulares y paisajes construidos por materiales volcánicos. La fuerza visual del Dukono exige una narración responsable. En periodos de actividad elevada, el acceso a zonas cercanas al cráter puede estar prohibido o desaconsejado, y las autoridades establecen perímetros de seguridad para proteger a residentes y visitantes. Por eso, no conviene presentar este volcán como una excursión extrema, sino como un ejemplo de cómo la naturaleza activa condiciona la vida diaria en Indonesia. Ceniza, suelos fértiles, rutas locales, alertas oficiales y cultura de prevención forman parte del mismo relato. Dukono no necesita exageración. Su interés está en mostrar un territorio donde la tierra sigue cambiando a la vista de todos, y donde observar también significa mantener distancia. Isla del Coco, Costa Rica. A más de 500 kilómetros de la costa pacífica de Costa Rica, la Isla del Coco aparece como un santuario natural aislado, rodeado por aguas profundas y corrientes oceánicas muy ricas en vida marina. Este parque nacional, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, protege un ecosistema excepcional, donde selva tropical, acantilados, cascadas y mundo submarino forman una unidad difícil de separar. Para el viajero, no es una isla de playa convencional, sino un destino de expedición científica y buceo avanzado. Su lejanía la convierte en un laboratorio vivo para estudiar especies pelágicas, conservación marina y equilibrio ecológico en el Pacífico tropical oriental. Bajo la superficie, la isla revela su verdadera dimensión documental. Tiburones martillo, mantas rayas, tortugas marinas y grandes bancos de peces. Se mueven en un entorno condicionado por corrientes fuertes y aguas profundas. Precisamente por esa riqueza, el turismo está estrictamente regulado y orientado a la conservación con visitas organizadas principalmente desde barcos especializados. Isla del Coco permite hablar de sostenibilidad, biodiversidad marina y ciencia aplicada al turismo de naturaleza de alto valor. La historia que mejor funciona aquí no es la del paraíso fácil, sino la de un lugar remoto que solo puede seguir siendo extraordinario si se visita con conocimiento, límites claros y respeto absoluto por su ecosistema. Lago Natron, Tanzania.
El lago Natron, al norte de Tanzania, pertenece a la gran geografía del Rift de África Oriental y ofrece uno de los paisajes más extraños del continente. Sus aguas son salinas y muy alcalinas, con colores que pueden pasar del rojo al rosado según la presencia de microorganismos, la evaporación y la concentración mineral. Cerca se eleva el volcán Oldoño Lengai, una referencia clave para entender la química del entorno. A primera vista el lago parece hostil, pero desde una mirada documental se convierte en una lección de geología, climatología y adaptación biológica en condiciones extremas. Lo más sorprendente es que pese a su dureza química, Natron cumple una función ecológica esencial para los flamencos enanos de África Oriental, que encuentran allí zonas de reproducción protegidas de muchos depredadores. Esa paradoja da fuerza al relato, un paisaje que parece inhóspito. Puede ser al mismo tiempo un refugio vital para una especie adaptada a condiciones muy concretas. Para el turismo de naturaleza, la zona exige distancia guía local y respeto por las áreas sensibles, sobre todo durante la cría. Lago Natron funciona bien en un documental porque no solo impresiona por su color, explica cómo la vida puede organizarse donde el agua, la sal y el calor imponen sus propias reglas. Puente de cuerda Cueshuachaca, Perú. Sobre el río Apurímac, en los Andes del sur de Perú, el puente de cuerda Cueshuachaca conserva una tradición donde la ingeniería ancestral sigue teniendo vida propia. No se trata de una reliquia detenida en el tiempo, sino de una estructura que las comunidades quechuas renuevan cada año con fibras vegetales, técnicas heredadas y trabajo colectivo. Durante varios días, familias de la zona trenzan las cuerdas, preparan los amarres y sustituyen el antiguo puente por uno nuevo, manteniendo un conocimiento que procede del mundo inca. Para un documental de viajes, Cueshuachaca permite hablar de patrimonio histórico, sin recurrir a grandes templos. Aquí la memoria se sostiene con manos, fibras y comunidad. Lo más valioso de este puente está en su continuidad. Cada trenzado forma parte de una tradición reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, pero su fuerza no está solo en el reconocimiento oficial. Está en el hecho de que la obra sigue cumpliendo una función simbólica y social. Cueshuachaca demuestra que la ingeniería no siempre necesita acero u hormigón. También pueden hacer de materiales locales, organización comunitaria y una lectura precisa del paisaje.
En este rincón andino el turismo cultural no consiste únicamente en mirar, sino en comprender una tradición que sigue respirando. Isla de Aogashima, Japón. Aogashima parece un lugar apartado incluso dentro de la geografía japonesa. Situada al sur de Tokio en el archipiélago de Izu. Esta pequeña isla volcánica está formada por una caldera dentro de otra caldera. Una estructura geológica que le da una silueta muy reconocible desde el aire. Su aislamiento no depende solo de la distancia, el acceso está condicionado por el mar, el helicóptero y un clima capaz de modificar cualquier plan. Para un documental de viajes a Aogashima, funciona como una escena ideal para hablar de volcanismo insular, vida remota y adaptación humana en un territorio donde la naturaleza marca el ritmo diario. La isla sigue habitada por una comunidad muy reducida, lo que añade una dimensión humana valiosa al relato. Hay actividad geotérmica, senderos miradores y zonas donde el vapor del subsuelo recuerda que su origen volcánico sigue presente. Aogashima no es un destino de turismo masivo, sino un lugar para entender cómo se vive en una isla pequeña, expuesta y conectada con el exterior de forma limitada. La narración puede apoyarse en detalles sencillos. El puerto, las pendientes verdes, el silencio nocturno y la sensación de estar dentro de una geografía cerrada por el océano. Su interés no está en prometer comodidad, sino en mostrar otra forma de habitar Japón. Paso Yanmen, Camino del Mono, China. Entre las montañas abruptas de Sichuan, el paso Yanmen conserva la memoria de una de las rutas históricas más importantes del suroeste de China. Este corredor formaba parte de los antiguos caminos de Shu, una red de comunicación que atravesaba desfiladeros paredes de roca y pasos estratégicos entre regiones montañosas. El llamado Camino del Mono se asocia a tramos difíciles donde la altura, la estrechez y la dureza del terreno obligaban a construir senderos, escaleras y pasarelas adaptadas a una geografía exigente. Para un documental de viajes, Yanmen ofrece una combinación rica de historia militar, arquitectura de montaña y paisaje cultural. La fuerza del lugar está en comprender que no era solo una ruta escénica, sino un punto de control territorial. Quien dominaba estos pasos podía vigilar movimientos comerciales, militares y administrativos en una zona clave de Sichuan. Hoy, el visitante encuentra pasarelas, miradores y recorridos que permiten acercarse a esa antigua lógica de frontera natural. La narración puede apoyarse en detalles de ingeniería tradicional, caminos junto al acantilado, escalones, tallados a accesos estrechos y soluciones pensadas para avanzar donde la montaña parecía cerrar el paso. Yanmen no necesita exagerar el vértigo.
Su valor está en mostrar cómo la geografía condicionó la historia y cómo una ruta de piedra explica siglos de comunicación y estrategia. Calle del Tren de Hanoi, Vietnam. Entre fachadas estrechas, cafés pequeños y ropa tendida junto a las vías, la calle del Tren de Hanoi ofrece una escena urbana poco común. La línea ferroviaria atraviesa un corredor angosto del casco antiguo, donde la vida cotidiana se organiza a pocos centímetros del paso del tren. Esta vía, construida durante el periodo colonial francés a comienzos del siglo XX, sigue formando parte de la red ferroviaria de la ciudad. Por eso su atractivo turístico debe entenderse con cuidado. No es un decorado para visitantes, sino una infraestructura activa que convive con viviendas, negocios y rutinas locales. La popularidad del lugar creció gracias a las redes sociales, pero también obligó a reforzar las medidas de seguridad. En ciertos momentos el acceso puede estar restringido o controlado porque la cercanía al tren exige atención y respeto por las normas locales. Para un documental de viajes, La calle del tren funciona mejor cuando se narra desde la vida urbana y no desde la imprudencia. Aquí se unen planificación ferroviaria, densidad residencial, economía turística y transformación del casco histórico de Hanoi. Lo más interesante no es solo ver pasar el tren, sino observar cómo la ciudad adapta su ritmo a una vía que aún marca el pulso del vecindario. Peak Walk by Tissot, Suiza. Sobre el glaciar de Glacier, 3000 en los Alpes suizos, el Peak Walk by Tissot convierte una infraestructura ligera en una experiencia de alta montaña accesible. Esta pasarela colgante une dos cimas, Viewpoint y Sex Rouge, mediante un puente de 107 metros de longitud y apenas 80 centímetros de ancho. Desde allí, el visitante cruza entre roca, hielo y aire frío, mientras contempla algunos de los nombres más reconocibles de la cordillera: el Cervino, el Mont Blanc, el Eiger, el Mensch y la Jungfrau. Para un documental de viajes, este lugar funciona porque combina turismo alpino, ingeniería de montaña y una lectura clara del paisaje glaciar. La experiencia no depende solo de la altura, sino de cómo está organizada. El acceso mediante teleférico, las plataformas panorámicas y las rutas sobre el glaciar acercan al viajero a un entorno que normalmente exigiría preparación técnica. Aún así, el clima manda viento, nieve y visibilidad pueden cambiar el recorrido en pocos minutos. Peak Walk by Tissot muestra una tendencia del turismo suizo
Crear infraestructuras precisas, seguras y visualmente limpias para acercar al viajero a la geografía alpina, sin convertirla en un parque artificial. La sensación final es sencilla y potente caminar entre dos cumbres y entender la escala real de los Alpes. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Frente a la costa del estado de São Paulo, Ilha da Queimada Grande despierta curiosidad precisamente porque no está abierta al turismo convencional. Esta isla brasileña forma parte de una unidad de conservación gestionada por el ICMBio y es conocida por albergar a la jararaca illoa o Bothrops insularis, una especie endémica que solo vive allí. Su aislamiento favoreció una evolución muy específica, creando un ecosistema pequeño, frágil y de gran interés científico. Para un documental de viajes, el enfoque más atractivo no es presentarla como una simple isla prohibida, sino como un laboratorio natural donde biología, conservación y geografía insular se cruzan de forma excepcional. La narración debe tratar este lugar con prudencia. No es un sitio para recomendar visitas ni aventuras improvisadas, ya que el acceso está restringido a investigadores autorizados y personal competente por razones de seguridad y protección ambiental. Esa limitación, lejos de restarle valor, aumenta su fuerza documental. Ilha da Queimada Grande permite explicar cómo una especie puede adaptarse a un territorio reducido, por qué algunas áreas deben permanecer cerradas al público, y qué papel cumplen las reservas naturales en la conservación de fauna amenazada. En una serie de viajes, funciona como una pausa distinta, un espacio que conviene conocer desde la distancia y respetar por completo. Volcán Cerro Negro, Nicaragua. La ladera oscura del Cerro Negro parece recién salida del interior de la Tierra, y en cierto modo lo está. Situado cerca de León, este volcán es uno de los más jóvenes de Centroamérica y destaca por su superficie de ceniza negra, grava volcánica y pendientes abiertas. A diferencia de otros volcanes tropicales, aquí no domina la vegetación densa, sino una geografía seca y mineral donde cada paso levanta polvo y revela procesos geológicos recientes. Para un documental de viajes, Cerro Negro permite explicar volcanismo activo, formación de conos de ceniza y turismo de aventura en un escenario reconocible desde el primer plano. La actividad más famosa del lugar es el volcán Bordin,
Los visitantes ascienden a pie y descienden por la ladera sobre una tabla preparada. Conviene narrarlo con equilibrio, no como una simple descarga de adrenalina, sino como una práctica que exige guía local, equipo de protección y respeto por el terreno. La cercanía con León también aporta valor cultural al conectar el volcán con la vida urbana, la historia colonial y las rutas turísticas del occidente nicaragüense. Cerro Negro no impresiona por su altura, sino por su carácter joven, áspero y cambiante. Una montaña que recuerda que el paisaje todavía se está formando. Crocosaurus Cove, Australia. En pleno centro de Darwin, Crocosaurus Cove convierte la relación entre ciudad, fauna y educación ambiental en una experiencia directa cané. Este espacio está dedicado al cocodrilo de agua salada, una de las especies más emblemáticas del norte de Australia, y clave para entender los ecosistemas del territorio del norte. A diferencia de un safari en zonas remotas, aquí el visitante se acerca a la fauna desde una instalación urbana con controles de seguridad, exhibiciones interpretativas y programas de divulgación. Para un documental de viajes, el interés no está solo en la atención visual, sino en mostrar cómo una ciudad integra el turismo de fauna dentro de una narrativa sobre conservación, conocimiento del territorio y respeto por la naturaleza. La atracción más conocida es la Cage of Death, una cápsula transparente que desciende al agua para observar de cerca a grandes cocodrilos durante unos minutos. Conviene narrarla con equilibrio, no como un simple reto extremo, sino como una experiencia controlada que busca impresionar y educar sobre el comportamiento, la fuerza y la importancia ecológica de estos reptiles. Crocosaurus Cove también permite introducir el contexto de Darwin, una ciudad marcada por el clima tropical, la cultura del top end y su relación constante con la naturaleza salvaje del norte australiano,